My mind makes noises too much. Sin lugar a dudas, cuando la gente se siente insegura tiende a recurrir a las acciones de los demás para decidir cómo debe actuar. Hay además otra importante condición de funcionamiento, la semejanza. El principio de la sanción social, que hace que determinemos la actitud o forma de pensar que es correcta en una determinada situación basándonos en las acciones, o la forma de pensar de la mayoría, actúa con mayor fuerza cuando observamos el comportamiento de personas como nosotros. Es la conducta de estos individuos lo que mejor nos revela cuál es el comportamiento correcto para nosotros mismos. En consecuencia, nos sentimos más inclinados a seguir el ejemplo de una persona que es semejante a nosotros que el de otra que no lo es. Esta es la razón por la que creo que cada vez vemos más publicidad con anuncios testimoniales protagonizados por ciudadanos medios. Los profesionales de la publicidad saben que una forma segura de vender un producto a telespectadores corrientes, que componen la mayor parte del mercado potencial, es demostrando que otra gente corriente lo usa. Lo mismo para una marca de refrescos como para un analgésico o un detergente. Escuchamos en los medios entusiastas alabanzas por parte de gente de la calle. Otra prueba más convincente de la importancia de la semejanza para determinar si imitaremos el comportamiento de otro la proporciona la investigación científica. Un ejemplo especialmente adecuado lo tenemos en un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Columbia. Estos investigadores dejaron caer al suelo billeteras en varios lugares del centro de Manhattan para observar qué ocurría cuando alguien se los encontraba. Cada billetera contenía $2 en metálico, un cheque por $26 y diversos documentos con el nombre y las señas del propietario. Además, había también una carta en la que quedaba claro que la billetera se había perdido 2 veces, no una. La carta, dirigida al propietario de la cartera, estaba escrita por un individuo que la había encontrado anteriormente y tenía intención de devolverla. En ella afirmaba que le alegraba poder ayudar y que la oportunidad de ser útil de esta forma le hacía sentirse satisfecho. Era evidente, para cualquiera que encontrase una de las billeteras, que el bien intencionado individuo la había perdido cuando iba a echarla al buzón. La billetera estaba dentro de un sobre dirigido al propietario. Los autores de la investigación querían saber cuántos de los que se encontrasen en la billetera seguirían este ejemplo y lo enviarían por correo, intacto, a su propietario original. Pero antes de distribuir las billeteras, los investigadores variaron un detalle del contenido de la carta. Algunas de las cartas estaban escritas en un inglés medio, por alguien que parecía ser un estadounidense medio, mientras que otras estaban escritas en un inglés muy deficiente, por la primera persona que había encontrado la billetera, que se identificaba a sí misma como un extranjero recién llegado. En otras palabras, la persona que había encontrado inicialmente la billetera y había intentado devolverla era un ciudadano semejante a la mayor parte de los estadounidenses, según unas cartas, o distinto según las demás. Lo interesante era averiguar si quienes habían encontrado la billetera y la carta estarían más influidas para mandarla por correo cuando la primera persona en encontrarla fuese semejante a ellos. La respuesta fue clara. Solo se devolvieron el 23% de las billeteras cuando la segunda persona que la encontraba consideraba distinta a la primera, mientras en los casos en que la consideraba semejante se devolvían el 70% de las billeteras. Estos resultados indican una importante modificación del principio de la sanción social. Utilizaremos las acciones de otros a la hora de decidir el comportamiento adecuado para nosotros mismos, especialmente cuando consideramos estos otros semejantes a nosotros. Cualquier factor capaz de incitar al 70% de los neoyorquinos a devolver una billetera con todo su contenido debe considerarse impresionante, pero el resultado del referido estudio ofrece simplemente un indicio del inmenso impacto de la conducta de individuos semejantes sobre el comportamiento humano. Existen, además del mencionado, otros ejemplos. En mi opinión, el ejemplo más claro de este impacto empieza con una estadística aparentemente disparatada. Después de que un suicidio haya ocupado la primera página de los periódicos, comienzan a caer del cielo aviones, privados, de empresas, de líneas aéreas, a una velocidad alarmante. Así, por ejemplo, se ha demostrado que inmediatamente después de la publicación de ciertos casos de suicidio que tienen mucho eco, el número de personas fallecidas en accidentes de aviones comerciales aumenta de 1000%. Y lo que es más alarmante todavía, el incremento no se limita a las muertes en accidentes aéreos. El número de accidentes de tráfico mortales también se dispara. ¿A qué puede deberse? Hay una explicación que surge de inmediato. Las mismas condiciones sociales que llevan a algunas personas al suicidio llevan a otras a la muerte en accidentes. Determinados individuos con tendencias suicidas pueden reaccionar ante acontecimientos sociales que provocan tensión. Crisis económicas, aumento de la criminalidad, tensiones internacionales, poniendo fin a sus días.
Otros reaccionarán de un modo distinto a estos mismos acontecimientos y estarán malhumorados, impacientes, nerviosos o distraídos. Si estos individuos trabajan con coches o aviones, la seguridad de los vehículos disminuirá y en consecuencia se incrementará notablemente el número de accidentes. Es importante tener en cuenta, sin embargo, que son así fundamentalmente solo con respecto a personas mayores o que consideran símbolos de autoridad, como son sus padres. Cuando están con personas de la misma edad, se adaptan perfectamente a lo que la sanción social les dice que es adecuado. De acuerdo con esta interpretación de las condiciones sociales, por tanto, parte de los mismos factores sociales que provocan las muertes voluntarias son también causa de otras accidentales. Por esta razón, encontramos una conexión tan fuerte entre las noticias sobre suicidios y los accidentes mortales. Otra estadística fascinante indica que no es la anterior la explicación correcta. Los accidentes mortales aumentan de forma espectacular solo en las zonas en las que se da mucha difusión a los casos de suicidio. En lugares en condiciones sociales similares, pero en los que los periódicos no dan publicidad a estos casos, no se observa un incremento comparable de los accidentes. Además, en las zonas en las que se ha informado ampliamente de los suicidios en los periódicos y otros medios de difusión de información, cuanto mayor ha sido el espacio dedicado a los mismos, mayor es también el incremento de los accidentes posteriores. Por tanto, no es un conjunto de acontecimientos sociales comunes lo que estimula los suicidios, por una parte, y los accidentes mortales por otra. Es la publicación de la noticia del suicidio lo que la provoca, por sí sola, los accidentes automovilísticos y de aviación. Para aclarar la fuerte asociación que existe entre la publicación de reportajes sobre suicidios y los accidentes posteriores, se ha propuesto una explicación basada en la aflicción. Puesto que, se afirma, los suicidios de primera plana suelen corresponder a personajes públicos famosos y respetados, tal vez la amplia difusión de su muerte lleva a mucha gente a una profunda tristeza. Aturdidos y preocupados, estos individuos no tienen suficiente cuidado con los coches y aviones que manejan. La consecuencia de ello es el considerable incremento de accidentes mortales de tráfico y aéreos, que se produce inmediatamente después de haber aparecido en la primera página de los periódicos o medios de difusión la noticia de un suicidio. Aunque la teoría de la aflicción permite explicar la conexión que existe entre el grado de publicidad dado a una noticia y las muertes por accidentes posteriores, cuantas más personas se enteren de un suicidio, mayor será el número de individuos afligidos y descuidados. No permite explicar otro hecho sorprendente. Los reportajes sobre víctimas de suicidio que murieron solas dan lugar exclusivamente a un incremento en la frecuencia de accidentes mortales individuales, mientras que los reportajes sobre casos de asesinato con suicidio dan lugar exclusivamente a un aumento de los accidentes con varias víctimas. La simple aflicción no puede explicar este hecho. La influencia de las noticias de suicidio sobre los accidentes aéreos y de tráfico es, pues, enormemente específica. Las noticias de suicidios puros, en los que solo muere una persona, provocan accidentes en los que solo hay una víctima. Las noticias de asesinato y suicidio combinados, en los que se producen varias muertes, provocan accidentes en los que hay varias víctimas. Si ni las condiciones sociales, ni la aflicción pueden aclarar esta desconcertante serie de hechos, ¿dónde está la explicación? Un sociólogo de la Universidad de California piensa que ha encontrado la respuesta. Dicho profesional se llama David Phillips, trabaja en San Diego y apunta convencido hacia algo denominado efecto Weather. La historia del efecto Weather es, a la vez, escalofriante y muy curiosa. Hace más de 2 siglos, el gran escritor alemán Johann von Goethe publicó una novela titulada Die Leiden des jungen Werthers, Las penas del joven Werther. El libro, cuyo héroe llamado Werther se suicida, causó un gran impacto. No solo proporcionó a Goethe fama inmediata, sino que desató una oleada de suicidios a lo largo y ancho de Europa. Tan poderoso fue su efecto que las autoridades de varios países prohibieron la novela. En su trabajo, Phillips ha seguido el rastro del efecto Weather hasta la época moderna. En su investigación ha demostrado que, inmediatamente después de la publicación de un suicidio, aumenta de forma espectacular el porcentaje de suicidios en el área geográfica de difusión de la noticia. Phillips afirma que ciertas personas con problemas, tras leer un reportaje sobre alguien que se ha quitado la vida, se dan muerte por imitación. En una ilustración enfermiza del principio de la sanción social, estas personas deciden cómo deben actuar basándose en la actuación de otras personas con problemas. Phillips llegó a esta conclusión sobre el efecto Weather en la época moderna examinando las estadísticas de suicidios ocurridos en los Estados Unidos entre 1947 y 1968. Observó que, en los 2 meses siguientes a cada suicidio de primera plana, se daban muerte un promedio de 58 personas más de lo habitual. En cierto sentido, cada noticia de suicidio mató a 58 personas que, de otro modo, hubieran continuado viviendo. Phillips observó asimismo que esta tendencia de los suicidios a engendrar suicidios se daba sobre todo en las zonas del país en las que el primer suicidio había tenido mayor difusión. Cuanto más amplia había sido la publicidad dada al primero, más alto era el número de suicidios posteriores.
Los hechos que rodean al efecto Weather pueden resultar tan sospechosos como los que rodean la influencia de los suicidios de primera plana sobre los accidentes aéreos y de tráfico, y Phillips tampoco se ha olvidado de las semejanzas. De hecho, este autor sostiene que todas las muertes de más producidas tras un caso de suicidio que recibe amplia publicidad pueden considerarse imitativos. Al enterarse del suicidio de otro, un número inquietantemente alto de personas decide que el suicidio es también la acción indicada para ellas. Algunos de estos individuos ponen manos a la obra directamente, sin ningún reparo, haciendo que la tasa de suicidio se dispare. Otras personas, sin embargo, son menos directas, por distintas razones. Proteger su reputación, ahorrar a su familia vergüenza y dolor, permitir que quienes dependen de ellos cobren una póliza de seguro. No desean que se sepa que se han quitado la vida, prefieren aparentar que han muerto accidentalmente. Así, de forma premeditada pero encubierta, hacen que se estrelle el vehículo que conduce, o en el que simplemente viaja. Esto puede conseguirse de infinidad de formas, todas muy conocidas. Un piloto de líneas aéreas comerciales puede hacer que su avión pique de morro en el momento crítico del despegue, o aterrizar inexplicablemente en una zona de pista y ocupada, contraveniendo las instrucciones de la torre de control. El conductor de un coche puede lanzarlo de repente contra un árbol, o contra los vehículos que circulan en sentido contrario. Un pasajero de un automóvil o una avioneta puede impedir maniobrar al conductor o al piloto, y provocar un accidente mortal. Un piloto puede desoír las advertencias que le llegan por radio, y estrellarse contra otro avión. De este modo, la alarmante escalada de accidentes mortales que observamos tras un suicidio de primera plana se debe con toda probabilidad, según Phillips, a la aplicación secreta del efecto Weather. Me parece una hipótesis brillante. En primer lugar, explica muy bien todos los datos. Si estos accidentes son realmente casos ocultos de suicidio imitativo, es lógico que se produzca un incremento de los accidentes tras la aparición de noticias sobre suicidios. También es lógico que el máximo incremento se registra a continuación de los casos de suicidio que más amplia difusión reciben, y por tanto, que llegan a más gente. Es lógico asimismo que el número de accidentes aumente de modo apreciable solo en las zonas en las que se han difundido las noticias sobre suicidios. E incluso es lógico que los suicidios con una sola víctima den lugar a accidentes con una sola víctima, mientras que los casos con varias víctimas den lugar a accidentes con varias víctimas. En todo este fenómeno, la imitación es clave. Hay además una segunda característica valiosa en la hipótesis de Phillips. Nos permite no solo explicar los hechos existentes, sino también predecir nuevos hechos nunca detectados con anterioridad. Así, por ejemplo, si el número normalmente alto de accidentes que se registran tras los suicidios de primera plana son en realidad el resultado de acciones imitativas y no accidentales, deben ser necesariamente más mortíferos. Es decir, las personas que intentan matarse se las arreglarán, poniendo el pie en el acelerador en lugar de en el freno, inclinando la cabeza del avión hacia abajo en lugar de hacia arriba, para que el impacto sea lo más letal posible. La consecuencia de ello será una muerte rápida y segura. Cuando Phillips examinó los ficheros para comprobar esta hipótesis, descubrió que el promedio de personas muertas en accidentes fatales de compañías aéreas comerciales es más de 3 veces más alto cuando el accidente ocurre en la semana siguiente a la aparición de un suicidio en primera plana, que cuando ocurre en la semana anterior. Estos datos plantean un importante problema ético. Los suicidios que siguen un caso publicado en la prensa o medios de difusión son muertes de más. Después del acelerón inicial, la tasa de suicidios no cae por debajo del nivel habitual, sino que lo recupera lentamente. Estadísticas como estas deberían dar que pensar a los periodistas y todos aquellos creadores de contenido que tienen el sensacionalismo cuando tratan casos de suicidio, pues sus reportajes pueden provocar la muerte de muchas personas. Datos más recientes indican que también los profesionales de televisión y recientemente los creadores de contenido tienen motivos para preocuparse por los efectos de los casos de suicidio que muestran en sus programas y canales. Tanto si aparecen en los informativos como en reportajes o en películas, los suicidios provocan inmediatamente una serie de muertes autoinfligidas, entre cuyas víctimas más frecuentes figuran los adolescentes, impresionables y dados a la imitación. Un fenómeno similar se observa en las estadísticas de tráfico, en las que se pone de manifiesto la eficacia mortal de los accidentes automovilísticos posteriores a una noticia de suicidio. Las víctimas de los accidentes mortales de tráfico que se producen tras los casos de suicidio publicados en primera plana mueren instantáneamente con una frecuencia 4 veces superior a la habitual. Aún puede llegarse a otra hipótesis a partir de la idea de Phillips. Si el incremento del número de accidentes que sigue las noticias sobre suicidios representa verdaderamente un conjunto de muertes por imitación, los imitadores tenderán a imitar al suicidio de personas semejantes a ellos. El principio de la sanción social afirma que nos servimos de la información que obtenemos sobre la manera de comportarse de otros como ayuda para determinar la conducta adecuada para nosotros mismos. Como se demostraba en el experimento de la billetera que les comenté, en este sentido nos influyen sobre todo las acciones de las personas que consideramos semejantes a nosotros. Por tanto, argumenta Phillips, si el principio de sanción social está detrás de este fenómeno, debería haber semejanzas claras entre la víctima del suicidio que recibe amplia difusión y la de los accidentes posteriores.
Consciente de que la mejor comprobación de esta posibilidad procedería de los registros de accidentes de tráfico en los que intervienen solo un coche y no hay más ocupantes que el conductor, Phillips comparó la edad del protagonista de la noticia del suicidio con la de los conductores fallecidos en accidentes de este tipo inmediatamente después de la publicación de la noticia. Las previsiones resultaron de nuevo asombrosamente exactas. Cuando la prensa informaba con detalle del suicidio de una persona joven, eran jóvenes los conductores que estrellaban sus coches contra árboles, postes y terraplenes con resultados fatales. Pero cuando la noticia se refería al suicidio de una persona de más edad, eran de más edad los conductores fallecidos en los accidentes posteriores. Esta última estadística es, en mi opinión, concluyente. Estoy plenamente convencido y al mismo tiempo lleno de asombro. Es evidente que el principio de sanción social es de tan largo alcance y tan poderoso que su dominio se extiende a la decisión fundamental de vivir o morir. Los trabajos de Phillips revelan una penosa tendencia de las noticias sobre suicidios a impulsar a ciertas personas que son semejantes a la víctima a quitarse la vida, porque la publicidad del caso les hace encontrar más legítima la idea del suicidio. Son verdaderamente aterradores los datos sobre la cantidad de gente inocente que muere por esta causa. Basta mirar los gráficos que reflejan el innegable incremento de los accidentes de tráfico y aéreos tras la noticia sobre suicidios, especialmente cuando se combinan con asesinatos, para sentirse preocupado por la seguridad personal propia. Me han afectado lo suficiente estas estadísticas como para empezar a tomar nota de los casos de suicidio que aparecen en primera plana y cambiar mi comportamiento en el periodo siguiente a su publicación. Sin embargo, no soy especialmente prudente cuando conduzco. Emprendo largos viajes que requieren tomar varios aviones. Si tengo que volar durante uno de estos periodos, no suscribo más pólizas de seguro aéreo que en condiciones normales. Phillips nos ha prestado un gran servicio al demostrar que nuestras posibilidades de sobrevivir a un viaje cambian de forma mensurable durante el periodo siguiente de la publicación de determinadas noticias de primera plana sobre suicidios. Es una cuestión de elemental prudencia tener en cuenta esta información. Por si no fueran suficientes los aterradores datos que nos ofrece Phillips sobre este tipo de suicidios, otra investigación del mismo autor aporta todavía mayores motivos de alarma. Los homicidios adoptan en los Estados Unidos un carácter imitativo después de actos de violencia que, por una u otra razón, reciben amplia cobertura informativa. Parece que los combates del campeonato de boxeo de los pesos pesados, de los que se informan los boletines de noticias, producen un incremento mesurable en la tasa de homicidios en los Estados Unidos. El análisis de los combates de este campeonato, entre 1973 y 1978, es especialmente convincente como demostración de la naturaleza, de la agresión imitativa que dichos combates generan. En las ocasiones en que el perdedor fue un boxeador de raza negra, durante los 10 días siguientes aumentó de forma significativa el número de homicidios con varones negros como víctimas, mientras que el número de varones blancos muertos de la misma forma se mantuvo constante. Por el contrario, cuando era un boxeador blanco quien perdía el combate, se elevaba la proporción de hombres de raza blanca asesinados en los 10 días siguientes. Combinando estos resultados con los obtenidos por Phillips en sus estudios, se llega a la evidente conclusión de que las agresiones, cuando son objeto de publicidad, tienden a extenderse a otras víctimas semejantes, tanto si se ejercen sobre uno mismo como sobre otras personas. Te ha hablado Astra, agradeciéndote el tiempo que le diste a este canal y la atención al video. Eres libre de dejar un like, suscribirte o pasarte por mis redes, en las que hallarás publicaciones que te ayuden a disfrutar aún más del contenido.